somos el camino. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, los que andamos en el camino, que es el Señor, tenemos vida y andamos en la verdad. Mucha gente, ¿verdad? Hoy en día piensa que anda en la verdad. Lo triste de eso es que no está caminando en la verdad y está caminando en un camino que al final no va a ser de vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no quiere escudriñar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hay un montón, hay miles de religiones, hermano, allá afuera. Y la mayoría, ¿verdad? La mayoría de esas religiones, en su mayoría, simplemente entretienen a las personas o les están dando algunos consuelos y les están enseñando ideas equivocadas. Imagínense que esta gente, ayer yo estaba mirando en un reportaje acerca de que la nación de Rusia, ¿verdad?, ha recibido un ataque, y hay un grupo, ¿verdad?, que es grupo terrorista, ¿verdad?, que, bueno, hay unas palabras que no se pueden decir en línea porque luego le quitan uno el video y uno tiene que tener cuidado de lo que uno dice, porque si no, aunque el mensaje sea bueno y aunque uno no quiere decir nada malo, ellos le quitan el video por las reglas políticas de esta gente que controla la tecnología. Pero hay un grupo delictivo, ¿verdad?, que ellos se han tomado ese crédito y han dicho, nosotros lo hemos hecho. Porque aunque parezca una contrariedad a lo que la Escritura, aunque es una contrariedad a lo que la Escritura dice, ellos tienen un libro, ¿verdad?, que se llama el Corán. Y en el Corán dice, hay unos pasajes que dicen ellos que ellos deben ir y someter a toda aquella gente que no cree en el Dios de ellos. Y ese sometimiento tiene que ver muchas veces con quitarles la vida, con expulsarlos, con hacerles daño. Por eso esta gente está tomándose esas atribuciones y por eso está haciendo esta clase. Ellos le llaman juicios divinos. Ellos piensan que al quitarle la vida a otra persona ellos están glorificando a su Dios. Que religiones como esas hay miles en el mundo. Pero tristemente también es que mucha gente que utiliza la Biblia hoy en día no utiliza la Biblia para enseñar y para edificar al pueblo, sino que lo utiliza para recibir un beneficio y para oprimir a la gente. Hay mucha gente que si bien no va y le roba a usted con un arma o bien no va y le quita la vida, pero lo priva de su libertad porque lo que hace es que le pone un yugo, entonces usted no puede ser libre. Entonces usted no puede visitar otra congregación. Entonces usted no puede confraternizar con otros hermanos. Eso se llama esclavitud. Porque si yo no puedo ser libre de tomar mis decisiones, si yo no puedo ser libre de cuidar mi familia y de corregir y de instruir a mi familia en el temor del Señor, y tengo que esperar que una persona me diga cómo hacerlo, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Eso es una opresión que la gente pone encima de los feligreses. ¿Por qué hacen eso? Porque utilizan la Biblia para manipular. Utilizan la Biblia para recibir un beneficio. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de enseñar la verdad. Claro que la verdad no vende. Si usted enseña la verdad va a tener poca gente. Mire Jesucristo realmente. Cuando antes de que Él les hablara la palabra dura, había miles, había multitudes que vinieron y comieron el pan, se saciaron. Pero cuando Él les empezó a enseñar la palabra dura, ellos dijeron, incluso los apóstoles dijeron, Señor, tu palabra es muy dura. Amén. ¿Por qué dijo el Señor? Porque Él dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Pero el yugo es una responsabilidad. El yugo es una carga ligera, pero hay que llevarlo. Amén. Entonces, es fácil hoy en día enseñar a la gente. Yo hablaba con un hermano de Norte Carolina y hablábamos, ¿verdad? Y hablamos acerca de la gente que escucha la palabra. Y yo le digo, hermano, es que tristemente hoy a la gente quiere que tú lo engañes. Quiere que tú lo engañes. Quiere que le mientas. Quiere que la gente hoy en día quiere escuchar una palabra que los motive, que los levante de su asiento. Y aunque sean mentiras. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Es más, le digo, hay gente que si no le piden la ofrenda y no le piden el diezmo, hay gente que piensan que eso no es de Dios. Porque dicen, si no ofrendo, si no diezmo, Dios no me va a bendecir a mí. Eso es lo que mucha gente piensa.
Entonces dice, si yo voy a un lugar y ahí no se recibe ofrenda ni diezmo, entonces yo no debo ir porque Dios no me va a bendecir a mí si yo no ofrendo, si no diezmo. No, tú sabes que hay miles de maneras de tú poder dar tu diezmo y tu ofrenda. Tú miras un anciano que ya no puede trabajar, una persona que no se puede valer por sí misma, una persona que no ve, una persona que está discapacitada, una viuda que tiene niños, en fin, hay muchas maneras. Incluso Salvation Army es el lugar que da shelter, da protección, da casa a las personas que no tienen, que están ahí, que van ahí todos los días y hacen cola, les sirven una taza de comida y les dan un cuarto, aunque no es para ellos, pero pueden pasar la noche, les dan ropa. Hay lugares donde uno puede dar su aportación si ese es el caso. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor. Esto dice la palabra del Señor. Quien le da a un pobre, dice, a Jehová da prestado. Amén. Entonces, no dice quien le da a un pastor. No dice quien le da a un líder. Quien le da, no. Dice quien le da a un pobre, a Jehová da prestado. Entonces, hay muchas maneras de cómo uno ayudar y contribuir si uno lo que quiere. Pero la gente hoy en día, si no le hablas de esas cosas, la gente piensa que Dios no está aquí. Incluso mucha gente piensa que los que se reúnen en los hogares o se reúnen en unos lugares que no son templos como se llaman, dicen que eso no es de Dios, que esa obra no es de Dios. Hermano, donde quiera que haya un creyente redimido con la sangre del Cordero, amén, ahí está el Señor. Amén. Ahí está un pueblo cuando hay 2 o 3, como bien dice la palabra del Señor. Claro que en ese contexto el Señor se está refiriendo a hacer un juicio, pero la palabra se aplica igual, porque el Señor está allí. El Señor está donde hay un corazón redimido, donde quiera que está una persona que le alaba de corazón. ¿Qué dijo el salmista David? Señor, ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? Dijo. Si me voy hasta los cielos, Señor, ahí estás tú. Amén. Si me voy a lo profundo del mar, dice, ahí estás tú. Entonces, ¿dónde está el Señor? Donde quiera que haya una persona, amén, que alaba al Señor. Amén. Imagínense cuando usted se va a su casa y los hermanos no estamos ahí. Y usted ora al Señor y usted tiene comunión con su Padre Celestial. El Señor está ahí. Amén. Y el Señor escucha. El Señor escucha toda la oración que nosotros hacemos. Amén. El Señor no va a contestar todo lo que le pedimos porque el Señor nos da lo que nosotros necesitamos, lo que es bueno para nosotros. Amén. Así que le damos gracias a Dios porque nos permite en este tiempo predicar la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, si yo no predico la palabra del Señor en este lugar, y me voy a otro lugar donde no me enseñan la palabra, sino me enseñan chatarra o me enseñan, ¿sabe lo que es? Una comida que no sirve. Y yo vengo y me lleno de eso, me lleno de eso. Mis hijas, yo tengo que cuidar porque yo tengo 4 hijas. 4 hijas. Si yo no les enseño la palabra del Señor a ellas, ¿con quién ustedes creen que ellas se van a casar si el Señor lo permite que un día en esa edad? Con un hombre que posiblemente no conozca al Señor. ¿Y cómo yo los voy a instruir? ¿Cómo ellas van a instruir a sus hijos? ¿Con qué cara yo le voy a pedir cuentas a un hombre que no conoce del Señor? O un hombre como lo que hay muchos hoy en día que dicen que son creyentes pero no creen nada, no creen en el Señor. Yo no voy a tener autoridad para pedirles cuentas a ellos. Yo tengo que ser la persona que da el ejemplo en mi casa, la persona que conoce la palabra del Señor y vive la palabra del Señor, para que ellos puedan ser educados y ellos digan, yo quiero tener un hogar como el que teníamos en mi hogar. Claro que acá en nuestro hogar también hay corrección, acá también hay disgustos, de vez en cuando alguien se molesta, a los niños no les gusta que se les corrija. ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie, a nadie. Dice la palabra del Señor que la corrección, dice, trae en cierta forma, trae un poco de tristeza. Pero después, cuando ya se va el dolor, dice que eso produce un gozo. ¿Por qué? Porque el que corrige, dice, es porque lo ama. El padre, dice el proverbio, el padre al hijo que ama, castiga. Porque lo ama, no quiere que sea como un rebelde, ¿verdad? No quiere que no escuche, no quiere que le vaya mal en la vida. Yo le digo a Linda, ¿verdad, hija? No corras, no brinques. ¿Por qué le digo eso? No porque yo quiero poner una ley en ella, no. Sino que si ella brinca y corre, se va a caer. Y cuando ella se cae, ella se duele, pero también le duele al padre, también le duele a la madre. Entonces, la corrección es importante, pero yo quiero que nuestro hogar, que nuestra familia crezca
conociendo la palabra del Señor. Amén. Esa es la meta principal. Y después, los hermanos que están a nuestro alrededor, los que quieren congregarse con nosotros, van a escuchar la palabra de Dios también. Todos vamos a ser edificados. Todos vamos a ser nutridos con la sana palabra del Señor. Y ese es realmente el propósito por el cual estamos acá, el propósito por el cual seguiremos predicando la palabra del Señor. Un pueblo santo para Dios. Nosotros somos ese pueblo santo para Dios. Santo, apartado para Dios. Yo no vivo mi vida para mí. Yo no vivo mi vida, hermanos, si usted sabe que la carne de uno está viva. Y la carne de uno, ¿qué quiere hacer la carne? Deleitarse en lo que hay en el mundo. Engañar, mentir, robar, tomar ventaja, abusarse de la gente. Eso es lo que el hombre quiere. Fíjese esa gente que está peleando del poder. ¿Quién quiere ser más grande? Alguien quiere ser más grande todo el tiempo. Alguien quiere controlar todo el tiempo. Y sabe, lo están logrando. Lo están logrando hoy en día. Están con eso de que usted no tiene libertad de expresión porque le censuran todo. Eso es una manera de control. El hombre siempre quiere controlar. Los grandes gobiernos, las grandes empresas siempre quieren controlar. Eso es lo que hay en el hombre, el pecado que hay en el hombre. Nosotros, hermano, aunque vivimos en este mundo, somos diferentes porque somos un pueblo apartado para Dios. Amén. Amén. Vamos entonces en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Filipenses 1. La semana pasada hablamos acerca de, expliqué acerca del conocimiento. Cuando alguien venga y le diga a usted el conocimiento envanece, ya usted va a saber que eso tiene un contexto. Primeramente sabemos que no debemos andar aplicando versos de la Biblia sacados de su lugar para cualquier situación. Hermano, esto es como un caso con un abogado. No todos los casos son iguales. Todos los casos son diferentes. La misma ley a veces aplica de una manera y a veces aplica de otra manera a la persona dependiendo cuál sea su situación. La palabra del Señor no se puede sacar un pasaje y afianzar toda una idea en ese pasaje sin conocer lo que ahí se está refiriendo. La semana pasada explicaba yo que cuando el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, no se está refiriendo a lo que tú sabes de la palabra del Señor, sino se está refiriendo a cómo lo vas a utilizar. Y es muy importante. Nos quedamos entonces en el verso el 10, voy a leer el 9 y el 10, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. El día de Cristo es lo que todos nosotros estamos esperando. El Señor va a venir. Él dijo él dice en el Evangelio de Juan 14, dice, si me fuere otra vez, dice, y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré, dice, a mí mismo, porque ustedes están en mí, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor se fue. Y en Hechos, en el primer libro de Hechos, en el primer capítulo de Hechos, dice, varones galileos, ¿qué estáis ustedes mirando? Dice, este mismo Jesús, así como se fue, así va a venir. Amén. Pero no dijo cuándo va a venir. Él dijo, yo voy a regresar, mas no dice cuándo. Entonces, dice la palabra del Señor que Él va a venir. No sabemos en qué día va a venir. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que cuando el Señor dice el día ni la hora nadie lo sabe, ellos dicen que se está refiriendo a un día que los judíos conocen como el día que no se conoce. Hay una fecha que ellos utilizan un calendario, dice, hay una fecha en la que el día y la hora no se sabe y el Señor se está refiriendo a esa fecha. Pero es muy improbable que eso sea así, porque eso nos apuntaría a que conocemos entonces en qué tiempo exactamente viene el Señor. Y entonces eso da lugar a que, como dice mucha gente, me voy a pegar por ahí, a vivir una vida desordenada
Y cuando se acerca ese tiempo, pues me acerco al Señor y el Señor viene y me lleva. Hay muchas teorías respecto a eso. La verdad es que nadie sabe cuándo el Señor viene. Esa es en lo que podemos estar de acuerdo, es que nadie lo sabe. Alguien puede dar una teoría, alguien puede acercarse un poco, pero nadie sabe el día cuando el Señor viene. Él dice, yo voy a venir como ladrón en la noche. O sea que va a venir repentinamente. Nadie sabe cuándo va a llegar el ladrón. Dice, si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, entonces dice, velaría y no dejaría que le roben su casa, dice. Sin embargo, como se desconoce el día que el Señor viene, nadie va a estar, solamente la gente que está preparada son las que se van con Él, como las 5 vírgenes. Las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y la puerta se cerró. Entonces, el apóstol Pablo dice ¿qué dice? Que para que seáis irreprensibles en el día del Señor, porque el día del Señor viene. Nosotros, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, no dice que somos una novia, dice que os he desposado, dice con el Señor, da la alegoría, la comparación como una novia. Nosotros somos como la novia del Señor, que el Señor va, prepara lugar, porque eso era lo que se hacía en el tiempo de los judíos de aquel tiempo. El novio venía, pedía lo que se conoce como la mano, el desposorio. Entonces el hombre, cuando tenía ya asegurado, apalabrado todo, iba y se iba a preparar el lugar donde iban a vivir. Y después, cuando está preparado, el novio viene y entonces toma a su novia y ya, son un matrimonio ya completamente. Aunque cuando se da el momento del desposorio, esa joven ya le pertenece a aquel varón. Aquel varón le pertenece a aquella mujer. Aunque no ha habido una relación matrimonial ya. ¿Y sabe por qué se daba eso? Ese periodo de prueba de 1 año aproximadamente se daba porque ellos querían asegurarse que no había habido rompimiento del trato, ¿verdad? Antes de que ellos se casaran. O sea, que la razón por la que se casaban no era porque venía algo en camino, sino que la razón que se casaban era porque era algo legítimo. Por eso está ese periodo de prueba. Entonces, cuando el Señor dice, yo me voy a preparar lugar, fíjese, está haciendo lo que hace el novio, va a preparar lugar. Cuando está listo, él dice, viene y toma a su novia. ¿Qué pasa en ese tiempo? La novia le pertenece a aquel varón, porque ya no puede juntarse con los demás muchachitas. Ya no puede ir por las calles y por los lugares como una persona sin compromiso, sino que ya tiene un compromiso y está esperando a que aquel novio venga para llevársela con ella. Entonces nos dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo pide en oración que nuestro entendimiento, dice, aunque le está hablando a los filipenses, pero nosotros somos el pueblo de Dios y por lo tanto tomamos esa palabra también para nosotros. Que nuestro entendimiento abunde más en ciencia, dice, y en todo conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, nadie, hermano, absolutamente nadie le va a venir a decir algo que no, algo por incorrecto y enseñarse lo que es correcto. No, nadie lo va a engañar. ¿Por qué la gente la deja que se engañe hoy en día? Porque la palabra del Señor la tienen tirada realmente ahí donde la dejan. Hay gente que deja la Biblia en los automóviles y no la bajan, no la leen. Aunque hoy en día usted no tiene que bajar su Biblia realmente como tal. Pero usted tiene un teléfono celular, hay una Biblia electrónica ahí. Yo tengo una Biblia electrónica acá. Es más, hoy en día las camionetas, los radios ya vienen con Wi-Fi integrado y con todo. Ya no está el pretexto de que dejé mi Biblia en la camioneta, otro día estudio. No, hoy en día ya no. Ve que se va haciendo más fácil cada día. Usted enciende el televisor en su casa y hay muchos, miles de programas ahí en la Biblia cómo aprender. La niña está aprendiendo God Story, ¿verdad? En YouTube. Y hoy en día, cuando empezamos a ver eso hace como dos años más o menos, solamente había como que una página
Hoy en día ya hay más páginas, incluso ayer estaba viendo una de David, con David Shepherd. Eso es nuevo, es la primera vez que lo escucho. O sea, siempre hay manera de cómo andar estudiando la palabra del Señor constantemente. Claro que hay miles de tonterías también, muchas cosas absurdas que los niños ni siquiera deberían de ver, pero están ahí, pero está la palabra del Señor. Hoy en día nosotros podemos leer, estudiar, escuchar la palabra del Señor. Y ese debe ser nuestro énfasis, ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra del Señor, nadie me va a engañar, nadie lo va a engañar a usted, nadie puede venir a poner una ley en usted, porque usted es libre en el Señor. Como dice el abuelo, yo vengo acá, me voy para allá y estoy allá, soy libre. Así somos en el Señor. Amén. Nosotros podemos andar, transitar libremente. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, Amén. sino conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres. Y el que ha sido libertado en el Señor, dice que ahora esa persona viene a ser un esclavo, pero un esclavo del Señor. Amén. Y o sea, ¿qué quiere decir? Que ya no va a ser su voluntad de la carne, sino va a ser la voluntad del Padre, porque ahora le pertenece al Señor. Nosotros queremos vivir esta vida corta, porque aunque la persona viva 80, 90, 100 años, de todas maneras es corta. Amén. Comparado con la eternidad, no hay comparación. Una eternidad no tiene, hermano, límite, no hay dónde se va a terminar. Entonces nosotros queremos vivir esta vida, vivirla en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, Él diga, ven buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco. Y cuando dice fuiste fiel en lo poco, que eso se está refiriendo, nada más te di 80 años, me fuiste fiel muy poco. Pero eso es toda una vida de la persona. Pero dice, te voy a poner en lo mucho, venga para acá, como dice, ¿verdad? Te voy a dar tu parte conmigo. Entonces, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, la oración de él es que ellos tuvieran conocimiento, que abundaran más en ciencia, porque hay una razón para eso. El verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Y la palabra del Señor, cuando dice aprobéis, hay tres palabras. Dokimasen, que sería aprobar. Amén. Aprobar. Y aprobar, hermano, no es otra cosa sino dar un juicio, dar un veredicto en lo que se está escuchando. Por ejemplo, hoy en día sabemos, y yo digo mucho hoy en día porque como es el mundo en el que vivimos, vamos a usar eso para ejemplo. Porque, y fíjese, si toda la gente que se congrega en los lugares practicara la palabra de Dios, predicara la palabra de Dios, sabe que todos de verdad fuéramos un solo pueblo y estaremos todos juntos. Pero es que ese no es la manera que se enseña. Por eso tenemos que ser cuidado. Y si tenemos que apartarnos, como lo hicieron los esenios, que se apartaron y salieron de Jerusalén por la corrupción que había allí, pues está bien. Está bien. Porque si nos apartamos para el Señor. Amén. Entonces, dokimasen, que quiere decir que es aprobar, quiere decir dar un veredicto en algo que está expuesto. Por ejemplo, vuelvo otra vez. Hoy en día, cualquier persona toma lugar en el servicio que damos a Dios. Claro que nuestra vida es una vida de constante adoración a Dios. Amén. Hay gente que piensa que dice, voy a adorar a Dios. Voy a hacer este ejemplo aquí. Por ejemplo, hoy aquí. ¿Qué cantamos aquí? Cantamos unos coritos para adorar a Dios. Amén. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Confesamos que somos salvos. ¿Qué más cantamos? Jerusalén, qué bonita eres. Allá yo quiero caminar en esas calles de oro. Eso es poesía. Señor, yo quiero estar contigo un día allá. Estamos cantando al Señor. Muy bien. Hay gente que dice, esos son cantos de avivamiento, dicen. Pero hay unos cantos, dice, que son de adoración, dicen. Pero no es cierto, todos los cantos son de adoración. Amén. Solamente que en un ritmo diferente, pero son de adoración también. Pero hay gente, ¿verdad?,
que piensa realmente que si no hay canto de adoración, entonces ahí no si es igual porque el Señor no está ahí. Porque la gente piensa que adoración es venir y vamos a ponernos a cantar y ya adoramos a Dios. Hermano, adoración es un estilo de vida. Donde quiera que tú y yo vamos, adoramos al Señor. Amén. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro vocabulario, con nuestra manera de hacer negocios, con nuestra manera de dirigirnos, referirnos a otra persona. Eso es adoración. Entonces, cuando mucha gente se junta hoy en día, cualquier persona, por el hecho de que sabe ejecutar un instrumento o tiene un talento, por ejemplo, hay gente que tiene un talento para hablar, de comunicación, es elocuente. Hay gente que usted le da un pedazo de literatura, ¿verdad? Y se lo transforma en un mensaje espectacular. Hay gente que por el hecho de que tiene esas habilidades, entonces dice, pues ven, como hacen hoy en día, ven, pasa y dirígenos. Ven, pasa y cántanos. Ven, pasa y predícanos. Aunque esa persona vive una vida desordenada, la gente le da lugar. ¿Y sabe por qué? Porque dice, este está bien aquí, este le voy a dar un lugar para que se quede aquí. Este le voy a dar un lugar para que me haga algo aquí y esté aquí. ¿Sabe qué hacía un señor, verdad? Y señor por respeto, ¿verdad? Porque es una persona mayor. Y lo que él hacía era que venía y le daba lugar a las personas. Decía, tú eres bueno para dirigir, pues tú ven y dirígenos. Y decía, tú eres bueno para predicar, tú ven y predícanos. Y decía, tú eres bueno para que estés allá en la puerta, ven y párate en la puerta. Y a cada persona le daba un cargo en el lugar. A cada persona. ¿Para qué? Cuando hacía juntas de líderes, entonces venía y los juntaba a todos y decía, va a venir Randy Island a predicar, por ejemplo, decía. Entonces decía, los líderes tenemos que dar por lo menos $100 cada uno. Ya era líder, tenía que dar. Ya era líder, tenía que dar. Entonces luego decía, ya no van a ser 100, van a ser 200. Y el líder tenía que dar. Y cuando había que hacer una colecta, una cooperación, lo que sea, ¿sabe quién eran los primeros que llamaba? A los líderes. Porque son los que están en la lista. Y aunque el líder tuviera una vida desordenada, aunque el líder, su esposa anduviera por allá metida de casa en casa, como dicen, chismeando o metiendo cosas que no debe de decir. Aunque sus hijos vinieran y fueran todos unos desordenados. Usted sabe que hasta la fecha del día de hoy, muchos de esos niños que se criaron en esa iglesia donde nosotros estábamos, ni siquiera le sirven al Señor. Cuando las niñas cumplieron 15 años, lo que hicieron es que se fueron y no volvieron a la iglesia. Muchas niñas terminaron embarazadas antes de los 18 años, sin tener un esposo. ¿Por qué? Porque esa es la mala educación, la mala enseñanza, porque con tal de tener gente acá enfrente, no importa la vida de los demás. Y eso es incorrecto. Una persona no puede venir aquí y decir, yo voy a ministrar la alabanza y yo voy a cantar. Tú sabes, hermano, que hay muchos casos en la Biblia donde la gente vino y se presentó y no fue agradable a Dios. Y la gente se murió ahí porque no fue agradable delante de Dios. Y como hoy en día Dios no está matando gente, entonces la gente se abusa. Y dice que estamos bajo la gracia. Y venga como venga, venga y cántenos. Cualquier persona puede ejecutar un instrumento. Cualquier persona puede aprender. Pero eso no quiere decir que la persona va a venir y va a ministrar al pueblo del Señor y va a decir, te vamos a entregar nuestra adoración. ¿Qué adoración santa se está entregando? Pero como se quiere tener hoy en día gente que llene los lugares, entonces vamos a darle un puesto a esta persona. Vamos a darle un puesto a esta otra persona. Y esta persona va a ser diácono, va a ser, como dicen hoy en día, va a ser ujier. Y que venga y que esté ministrando ahí. Se ha olvidado tanto realmente lo que es la verdadera administración dentro del pueblo del Señor. La administración, hermano, no se trata de cualquier persona que venga y ya vine, ya llegué. Hay un orden, hermano, que se ha dejado por fuera. Y se ha dado por fuera porque la gente no quiere compromiso. Y no quiere compromiso porque le han enseñado que está bien. Yo entiendo, hermano, que hay gente que va a venir y va a ser los nuevos en la fe, que no van a venir, van a hacer cambios inmediatamente. Pero hay mucha gente que ya lleva 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años,
20 años y todavía sigue viviendo igual. Eso no es una persona que ha conocido al Señor. Es una persona que lo que tiene es una idea equivocada y es una persona inmadura. Porque hay mucha gente que no cuida bien su casa, pero quiere venir y quiere cuidar la casa del Señor. ¿Cómo es eso posible? Cuando analizamos todas las cartas del apóstol Pablo, todas, sin lugar a dudas todas, incluso la carta muy personal que le envía a Filemón, incluso esa carta, que aunque es muy personal, tiene un mensaje cristocéntrico todas. Y el apóstol Pablo en todas sus cartas habla de lo mismo. El Señor viene, guárdense del mundo, prediquen la verdad, cuídense de la gente ávara, mentirosa, que no enseña la palabra del Señor, compórtate como columna, sé pues un buen soldado. Hermano, donde quiera que miramos las cartas del apóstol Pablo, el mensaje es el mismo. ¿Y saben por qué es el mismo? Porque el apóstol Pablo dice, yo no puedo estar con ustedes porque no puedo estar en todo el mundo. Acuérdense, aquel tiempo se viajaba únicamente por barcos. No habían aviones como hoy en día que agarra un vuelo y está del otro lado del mundo en cuestión de 12 horas, 14 horas. No, en aquel tiempo eran viajes en barco. Entonces el apóstol Pablo no podía estar en cualquier lado. Entonces él enviaba las cartas. Y cuando él estuvo preso, él siguió enviando cartas. Y si esas cartas, hermano, no hubiesen llegado a su destino, no tendríamos, hermano, más de la mitad del Nuevo Testamento hoy en día. Pero qué bueno que el apóstol Pablo pensaba. Por eso decía él, los amo con amor entrañable. Ustedes están siempre en mis oraciones. Mi oración, dice, es para que ustedes tengan conocimiento de la verdad, para que puedan aprobar, para que puedan dar un veredicto respecto a cada situación. La iglesia hoy en día, hermano, debe ser un pueblo que está preparado en la palabra del Señor. Y claro, muchas veces para estar preparado en la palabra del Señor, hay que pagar un precio, hay que estudiar, hay que analizar, hay que hacer preguntas, hay que indagar, hay que buscar información. Y todo eso lo que enseña es que usted es una persona que está creciendo y está madurando en el Señor. No venga aquí a creer todo lo que yo le digo. Claro, yo hago mi trabajo de estudiar, pero usted tiene la palabra del Señor. Amén. Analice, busque. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la respuesta detrás de esta pregunta? ¿Por qué el apóstol Pablo dice de esta manera? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Filipenses tenga conocimiento? Para que no venga un avaro, un engañador y los engañe. Para que no venga alguien y tome ventaja de ellos. Usted sabe que la iglesia de Filipenses era una iglesia muy dadivosa. Era una iglesia, la semana pasada hablaba acerca de las 3 clases sociales que se creía que había en aquella iglesia. Era un pueblo que daba, era un pueblo que estaba participando en las necesidades del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, mi oración es que ustedes tengan conocimiento de la verdad, porque ustedes son los que van a aprobar, dice, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:3, y voy a usar esta cita, 1 Timoteo 3, porque dice la palabra del Señor. Voy a usar esta cita porque es la misma palabra que se dokimasein, que es aprobar, que es la que se utiliza acá en este pasaje. Esta es una versión un poquito diferente a la que usted tiene y lo va a escuchar un poquito diferente, pero si analizamos dice lo mismo, nada más que en otras palabras. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. La palabra, creo que la versión que ustedes tienen dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ok? Y luego dice la versión de ustedes, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esta versión dice, así que el obispo debe ser intachable. El de usted dice marido de una sola mujer, este dice esposo de una sola mujer. Moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Usted dice un poquito diferente, pero si lo analizamos es lo mismo, con otras palabras. Luego dice,
no debe ser borracho, ni violento. Y usted dice, no dado al vino, dice. Dice, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque esa es la base de una buena iglesia, de la iglesia del Señor. La base de la iglesia del Señor es de que los que van a gobernar sean gente que tengan buen testimonio y que no sean amadores del dinero ni borrachos. Sobre todas las cosas dice que gobierne bien su familia, que su casa esté en orden. Ese era el requisito desde los tiempos antiguos. Siempre ha sido así. La ordenanza del Señor era que el hombre enseñara la palabra del Señor a sus hijos primeramente. Mire, si todo el pueblo enseñaba a sus hijos, no iba a haber hijos desobedientes, ni hijos glotones, ni borrachos, no. Porque el mandamiento era de cada padre enseñar a sus hijos. Dice el verso 6, no debe ser un recién convertido. Creo que la versión de ustedes dice no un neófito. Y un neófito es alguien que no sabe, alguien que no conoce, alguien que se envanece. No un recién convertido, dice, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, dice. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, que tenga buen testimonio de los de afuera, dice la versión de ustedes. ¿Por qué? Ayer escuché a un hombre que él no es convertido, que no va a ninguna iglesia, porque yo lo conozco de mucho tiempo, él no va. Él es una persona que no le sirve al Señor. Y él está hablando de alguien que hizo un comentario y se entrometió así por encima en su vida. Y él dice, ¿por qué a la gente ¿por qué la gente se mete en lo que no le importa? Dice, ¿por qué? Porque él estaba vendiendo una casa. Y entonces él dijo, yo vendo esta casa y la vendo en tanto. Si a alguien le interesa, dijo él, mándeme un mensaje privado y yo le mando la dirección. Entonces, la esposa de alguien puso un comentario y dijo, esta gente, ¿para qué anda vendiendo casas y no pone la dirección? Hay gente que, no sé, dijo unas cosas ahí. Entonces, eso pasó hace como un mes. Porque yo fui a la casa y dijo, esta es la casa que estaba arreglando. Dijo, esta es la casa que puse allá de venta. Yo sabía cuál casa era porque yo había ido anteriormente allí. Entonces él dijo, ¿cómo es que hay gente así? Y esa persona que comentó es una persona esposa de alguien que va a la iglesia y que tiene lugares ahí en la iglesia. Entonces ese testimonio no es correcto. No es correcto porque dice la palabra del Señor que el hombre que anhela un obispado o un cargo o que anhela estar enfrente de la grey debe tener buen testimonio de los demás. Ahora, el testimonio que nosotros damos juntamente tiene que ir con el testimonio de nuestra esposa, porque nuestra esposa debe dar buen testimonio también. Nuestra esposa es nuestro reflejo. Nuestra esposa, nuestros hijos son nuestro reflejo. Si mi casa no está ordenada, yo no puedo enseñar la palabra de Dios. Yo me tengo que sentar y dejar que alguien más lo haga. Porque la ordenanza es, tú debes ser una persona irreprensible, intachable. Si tú estás metido en negocios turbios, en negocios de dudosa procedencia, estás metido como dicen, en revolús o en problemas y cosas así, tú no puedes enseñar la palabra del Señor. Ahora, yo siempre digo esto, ¿a partir de cuándo? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, tú en un pasado tú eras así, tú eras así, tú eras así, tú eras así. Y yo digo, es cierto, en un pasado. Pero cuando yo cambié mi vida al Señor y cuando me dediqué a enseñar la palabra de Dios, me cuidé que mi pasado llegase hasta allí. Y de ahí para acá yo no soy la misma persona. Como dice el apóstol Pablo, en otro tiempo yo era un perseguidor, injuriador, los metía en la cárcel en otro tiempo. Sin embargo, dice, hoy en día ya no soy así, ahora soy una nueva criatura. Ahora,
La palabra se refiere a la gente que está sirviendo actualmente. A la gente que, como dicen ellos, ministran. Todos ministramos, hermano. Todos. A un ministrador es una persona, es un administrador realmente. Solamente que esa palabra administro se lo quitaron, ¿verdad? Se lo pusieron para hablar en un sentido diplomático. Porque un ministro es, por ejemplo, una persona que va de una embajada, ¿verdad? Representando a un país. Es un ministro. Pero en sí esa persona, aunque no directamente, pero está administrando los bienes de aquel país. De ahí sale la palabra. Entonces, todos somos administradores. Y cuando hablamos de estar delante del Señor, usted y yo somos administradores porque tenemos nuestra vida. Nuestra vida tenemos que saber cómo administrarla para el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, sigue diciendo, estamos en el verso 8. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe. Y el verso 10 es donde aparece esta palabra, dokimasteson, que quiere decir que primero sean puestos a prueba. Y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Quiere decir que la iglesia de Filipos debería tener este conocimiento de la palabra de Dios para poner a prueba a los que iban a servir. Claro, si no los ponen a prueba, ¿cómo van a saber que son aptos para enseñar, aptos para cuidar? Vea, el pueblo del Señor es una organización en el cual el dueño de la organización es nuestro Dios, nuestro Señor. Tenemos un Señor que es nuestro Señor sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, y ese Señor es el dueño de la organización. Hay un organigrama, hay un orden. Muy bien, pero todos los que estamos bajo ese orden somos servidores del mismo Señor. Ahora, en esta organización están las personas, los overseas, los que miran sobre el beneficio del pueblo de Dios. Porque no todos, hermano, no todos pueden ser gente que estén sirviendo. No todos son gente que pueden ser representantes. Hay gente que por muchos años que lleva en la iglesia, por muchos años que lleva a conocer al Señor, hay gente que no se le da, no se le dio ese don, ¿verdad? De estar enfrente. Muy bien, pero es parte del pueblo del Señor. Tiene un voz, tiene un voto, y su voto debe valer tanto como vale el de la persona que está enfrente. Hay gente que piensa que por el hecho de que la persona está enfrente, su voz y su voto es mayor que el de aquel que está sentado en la última banca. Y eso no es así. El apóstol Santiago dice, ustedes no deben hacer acepción de personas. Ustedes deben ser iguales, traten con igualdad a todos. Mucha gente cuando el encargado viene y dice, ¿verdad? Cuando viene y dice, yo propongo a que el hermano fulano de tal sea el diácono. Y entonces pone a 2 o 3 más. Pero a la hora de la votación, ya el que él propuso es quien va a quedar. ¿Por qué? Porque él ya le dio ese, como decía Camila cuando hablaba de Esmuel, hablaba de un nombramiento, decía, ya la persona que estaba encima ya dio la autorización para que ese sea. La influencia, eso se llama influencia. Eso tiene mucho que ver. Si yo digo, yo propongo que el hermano fulano tal sea el que esté allá en la puerta y proponemos a 2 más por ahí. Vamos a votar. ¿Quién vota por el que yo dije? Y todos, ese es el bueno. ¿Por qué? Es que el pastor sabe. Es que él conoce. Es que él está pendiente. Es que él está... Mentira, a veces no es así. A veces, muchas veces, la influencia de esa persona es que esa persona da buenas ofrendas y buenos diezmos. ¿Y sabe por qué hay que poner el dinero en un sobre y ponerle un nombre? ¿Sabe por qué? Porque la persona él quiere ver quién es el que se las puede. ¿Quién es el que trae más aquí? Es verdad. Es verdad, esa es la razón realmente. Ahora dice, mira, la excusa era,
Cuando hagas tus income tax, la fecha del año fiscal, la fecha de tiempo que haces las taxes, te vamos a dar un documento para que digas, yo di tanto para la iglesia, lo cual es válido. Pero muchos de esos lugares ni siquiera te dan nada de eso. ¿Sabe qué era lo que Cabrera decía? Lo que diste para Dios, lo diste para Dios y se olvidó. A Dios no se le está preguntando nada. Eso es lo que él decía. Ese era el dicho que él decía. Entonces, ¿para qué un libro? ¿Para qué nombre? ¿Para qué? Si ellos nunca reportan nada a la IRS, nunca pagan ni impuestos, ni un penny pagan de eso. Entonces, ¿para qué quieren tener eso allí? Para controlar a la gente. Porque así cuando tú vengas a necesitar algo, o por lo menos cuando hay una situación, por ejemplo, de un conflicto, si se puede decir así. Entonces, este viene con su causa, pero este no da nada, o este da muy poco. Este viene con su causa, pero este sí da. Hermano, la palabra del Señor dice, no reciba soborno, dice, porque vela, dice, el consejo del gobernante. Eso lo dice claramente la palabra del Señor. Mira, si yo estoy recibiendo dinero de este, más dinero que de este, es obvio, hermano, que mi veredicto se va a ir a favor de este fulano. Es obvio. Porque yo estoy comiendo de él, de lo que me trae. Por eso no le deberían de andar dando dinero a la gente. Por eso, porque el dinero, el soborno, ciega el entendimiento de las personas. En una ocasión me trajeron a mí delante de Cabrera, ¿verdad? Y decía, yo digo Cabrera porque pues el hermano lo conoce y nosotros lo conocemos. Entonces me trajeron a mí porque yo me estaba sentando en una banca que supuestamente le pertenecía a aquel hermano. Y yo le dije, hermano, tú no compraste esa banca, yo me puedo sentar allí. Y él dice, no, porque tú te fuiste. Y le digo, pero esa no es tu banca. Eso vino cuando compramos porque yo también pagué. Vino con la iglesia. Y cuando me trajeron delante de Cabrera, ¿sabes qué fue lo que dijo? Perdón, Cabrera dijo, aquí cada quien se sienta, dijo, donde le pertenece. ¿Por qué? Porque el hermano daba más dinero que yo. Porque el hermano estaba siempre ahí. Y lo sé por lo que él mismo decía. Entonces, esa es la razón por la que muchas veces la gente viene y dice, yo propongo a tal fulano para que él esté acá enfrente. Y entonces el pueblo, como no sabe, como decía antes, dice, amén, alabado sea el Señor, y se queda esa persona. El apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan conocimiento de la palabra de Dios, para que a la hora de que ustedes escojan a alguien, ustedes puedan poner a prueba a esa persona. ¿Cómo lo van a poner a prueba? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo lo van a poner a prueba? A través de su comportamiento, a través de cómo la persona se comporta, a través de quién es esa persona. ¿Por qué dice? Dice el apóstol Pablo, estas personas, dice, sean puestas a prueba primero. Y después, si no hay nada de qué reprenderlos, dice, entonces pueden servir como oficiales o como gente que oficia acá. Aquí todos somos oficiales realmente, pero cuando hay gente que por lo menos, cuando hay lugares para las personas, cuando alguien toma una participación por lo menos, esa persona ya es alguien que está oficiando públicamente. Y esa persona, al igual que todos los demás, debe ser una persona irreprensible, no debe tener estas situaciones que muchas veces la gente tiene. Dice, asimismo, las esposas de los diáconos o de los que sirven, porque un diácono es alguien que sirve, alguien que está sirviendo las mesas. Originalmente ese es el término por el cual ellos se escogieron. Las esposas de los que sirven deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y termina el apóstol Pablo en el 14 diciendo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia es la columna, el fundamento de la verdad. Eso es lo que es la iglesia. Eso no es una responsabilidad pequeña.
Es una gran responsabilidad. Como dice el de Marvel, ¿verdad? Con gran power viene gran responsabilidad. Con gran responsabilidad también viene un gran poder. Porque si tú tienes esta responsabilidad, la tomas como algo preciado, la responsabilidad que el Señor nos ha puesto la tomamos como algo muy valioso, muy valioso. Con eso viene un gran poder. ¿Qué poder vas a tener? Vas a tener el poder de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Vas a tener el poder de enseñar la palabra de Dios. Vas a poder pararte en cualquier lugar y tú vas a poder enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad la estás tomando como algo muy valioso. Eso es lo que nosotros tenemos. A nosotros se nos ha encomendado la palabra de verdad. La palabra, hermano, que no se adultera. La palabra no se adultera, debe ser enseñada y predicada tal cual. Porque tenemos una responsabilidad. Un día estaremos delante del Señor. Por eso el Señor dice, en aquel día vas a venir y vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Sabe quién era aquella persona que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre? Aquella gente que adulteró la palabra. ¿Por qué? Por un beneficio. La adulteró porque quería recibir algo. Me trae a la mente la historia cuando este criado de Eliseo, cuando Naamán viene y le dice, yo he escuchado que tu Dios, ¿verdad? Puede limpiar mi lepra. Y Eliseo ni siquiera lo ve, sino que manda a su criado y le dice, ve y sumérgete en las aguas del río Jordán. Y este hombre soberbio y altanero y altivo, y hermano, en las aguas del río Jordán eran aguas sucias. Y él dice, allá está Habana y Farfar, esos ríos, dice, de Damasco, dice, y son mejores, dice, que las aguas de este Israel. ¿Por qué no voy y me sumerjo allá? Pero el mandamiento era que fueras y te sumergieras allí, aquí en este río. Y él no quiso, dice. Mas sus criados, dice, Señor, si te hubiera pedido otra cosa más difícil, ¿acaso no lo harías? ¿Acaso no quieres ser limpio de tu lepra? Y ya convenciéndolo, dice que él va y se sumerge. Cuando se sumerge, la séptima vez él queda limpio. Entonces, después de que él queda limpio, él viene y le trae los regalos, los presentes, porque él no venía con las manos vacías. Venía con esas cabalgaduras llenas de presentes. Y se lo viene y se lo trae al profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, no, yo no puedo recibir eso. Mejor da gloria a Dios. Yo no puedo recibir nada de eso que tú me estás trayendo. Y dice la historia, ¿verdad? Que él se va. Pero Giesi, el criado de él, dice que él dijo, ¿por qué mi señor hace tan mal enviarlo a este con todo lleno? Y va, entonces Giesi alcanza a este general, a Naamán, y dice, fíjate que vinieron de repente, dice, a mi señor, dos criados que han descendido, dos profetas han descendido de la montaña, y ¿por qué no me das un poco de eso que traes? Y dice que Naamán accedió y le dio porque pensó que el profeta venía, porque era verdad lo que le decía. Y él estaba llegando cuando Eliseo le descubrió su pecado. Entonces le dice que así como la lepra, ¿verdad? Así como él había obtenido las cosas, así la lepra de Naamán se le iba a pegar a él y se le quedó a él. Ahora, ¿por qué traigo esta comparación? Porque cuando uno trae la palabra de Dios, uno no la trae con la intención de recibir algo. ¿Sabe qué quiero yo y cuál es el anhelo mío? Que lo que reciba de usted es que usted sea un buen estudiante de la palabra de Dios. Que escuche la palabra de Dios. Que analice, que vea, que lo filtre y que diga, esta palabra me la están enseñando. ¿Cuál es el beneficio detrás de eso? ¿Qué es lo que el hermano quiere? Porque esa es una manera de usted poder analizar si la persona predica la palabra de Dios o no. ¿Por qué me está enseñando esto? ¿Qué quiere él de mí? ¿Pretende algo acaso de mí? ¿Tiene un interés personal? ¿No tiene ningún interés personal? Entonces debe ser porque su amor que tiene es genuino hacia mí. Entonces él quiere enseñar, lo que me está enseñando es la palabra de Dios en verdad, no está adulterada. Me lo está enseñando correctamente.